anima Antonello Nola, Orienta, de la oficina LSTBI de Valencia. También invertida en la presentación de Lambda, de las cuatro que al final nos acompañar, y también para la presentación del colectivo Lambda. Tenéis también a Dolors Jimeno, la diputada de Diversidad de la Diputación de Valencia. Activista per drets de les persones transsexuals. Anem a començar. Si voleu, si Antonello hablando un poquito de el servicio Orienta, que es lo que ofrece a la ciudadanía, ¿no? También un poco que nos cuentes, ¿sabes? Bueno, yo os voy a contar si queréis una experiencia personal que tuve la semana pasada con un compañero que íbamos por Valencia y sufrimos una agresión homófoba. Una persona en una bicicleta nos empezó a insultar, decir que éramos maricones, que nos iban a matar, y nos empezó a escupir. Entonces, bueno, yo contacté con Orienta, con Antonello, ¿no? Y era una cosa rara porque yo estaba al otro lado, cuando yo estaba al otro lado de esta pantalla. Y vamos a poner una denuncia también y todo, y entonces bueno, que nos cuente un poco antes de lo que así se orienta y porque es importante, sobre todo, que se conozca el servicio y que la gente pueda usarlo. Muchísimas gracias, Chimo. Muchísimas gracias, Chimo y Isabel, por haber contado conmigo y por haber contado con el servicio Orienta. Para mí es una maravilla estar aquí, es un honor y un placer, desde luego, estar aquí en esta mesa y, sobre todo, pues, compartirla con personas, con dos mujeres que igual os serán más que yo, ¿no? Así que, muchísimas gracias, un honor estar en esta mesa con todas. Comentar, como bien decía Chimo, que mi compañera Alicia Ranz de Lambda no pudo acudir por cuestiones personales, pero bueno, ya os haré yo también, no tan bien como lo haría ella, pero sí comentar un poquito desde el punto de vista asociativo, que es lo que hace Lambda para el colectivo. Si comentaros que, bueno, como estáis viendo y escuchando, esta intervención en castellano, porque el nombre me delata, no soy español. Llevo un poco menos de un año viviendo en Picassé, voy a clase de valenciano, tengo el examen en un mes, pero todavía no tan bien como para hacer esta formación en castellano, esta exposición en Valencia. Ojalá el año que viene. Bueno, os comentaré rápidamente quién soy, a qué me dedico, ¿vale? Y un poco, pues, cómo trabajamos desde el servicio Orienta, qué es el servicio Orienta, qué tipo de prestaciones, servicios ofrecemos, cómo contactar con Orienta y, finalmente, pues, con víctimas de, vamos a decir, presuntos delitos de odio. Y yo quitaría las comillas, pero bueno, vamos a dejar un poquito también con lo que comentó Isaac, ¿no? Porque hay que demostrarlo y eso cuesta mucho, también hablaremos un poquito de esto. Y también me gustaría compartir un poco alguna, vamos a llamarla buena práctica, que hemos comprobado, ¿no? Que un poquito desde primera mano puede servir y que nos está siendo útil, así como la coordinación con otras entidades y con los cuerpos de seguridad, que hago un pequeño spoiler, justamente en el último año, en los últimos meses, se ha ido incrementando y se ha notado muchísimo la calidad de la atención integral que se ofrece a las personas víctimas de delitos de odio. Entonces, como bien adelanto Chimo, me llamo Antonello Ronga, el apellido es un poco complicado, tenemos aquí el mixto Antonello Antonelli, falta una Antonella. No somos familia. Falta una Antonella y la tenemos mosquetera, no sé si estamos aquí. Sería guay. Soy educador social, trabajo en el servicio Orienta, en particular en Orienta Valencia, ¿vale? Os he dejado unos trípticos ahí en la entrada, en castellano y en valenciano. Orienta es la oficina integral LGBTI de la Generalitat Valenciana, por lo tanto es un servicio público y gratuito.
No son pocas las personas que te hacen acudir a Orienta, me dicen, pero ¿qué te debo? Digo, pues las gracias y que sigas, ¿no? Hay una oficina Orienta en cada capital de provincia, Orienta Valencia, Orienta Castellón, Orienta Alicante. Si bien es cierto que yo vengo de Orienta Valencia, voy a explicar un poco cómo trabajamos desde Orienta Valencia, el funcionamiento de las tres oficinas es el mismo, ¿vale? Puede cambiar alguna cosita, pero los protocolos son los mismos, ¿vale? En Orienta, aquí sí que quiero sofrenar un pelín, atendemos a personas del colectivo LGBTIQ+, pero también a personas familiares, allegadas y a personas profesionales. Vamos a hacer un par de ejemplos prácticos, ¿vale? E inclusive también atendemos a personas cis-heteros. Luego haremos un... Os comentaré por qué, aunque bueno, ahí Isaac me ha adelantado un poquito. Bueno, no solamente por todas las personas de la mesa anterior. Ejemplo práctico, madre de persona menor víctima de insultos por ser una persona trans o por tener una acepción de género no normativa, ¿vale? También atendemos a esa persona, su hermana, su amiga, o también, otro ejemplo típico, profesional, docente del instituto, trabajadora social de un centro de acogida temporal para personas que piden asilo, están trabajando con personas LGBTI. Oye, pues chico, que esto es nuevo para mí y no sé muy bien cómo trabajar, qué es lo que se puede hacer. Oye, esto de cambio de nombre, ¿cómo va? El camino también atendemos evidentemente a profesionales. Estamos un poco abiertas a coperos, a tenderos y un poco pues... Lo que yo digo siempre es estar a vuestro lado. Pues, no estamos ni por delante ni por detrás, estamos a vuestro lado. Os informamos, asesoramos y compartimos camino con vosotros y vosotras. Muy bien. ¿Qué tipos de servicios ofrecemos? Siempre me siento un poco vendedor de aspiradora cuando veo eso. ¿Qué os ofrecemos desde Orienta? Tenemos una oferta. No, sí. Tenemos 3 servicios de atención directa, ¿vale? Que son atención social, psicológica y legal, ¿vale? Evidentemente todas las personas que trabajamos en Orienta tenemos formación específica en estos temas. Lo digo porque nos serán pocas las veces que nos puede dar un caso de LGBTfobia, por ejemplo, o de serofobia, ¿vale? No la olvidemos. Dice, bueno, pero es un caso muy raro. Digo, ¿raro? Te cuento cuántos hemos visto así y cuánto nos gustaría, no nos gustaría ver y seguimos viendo. Entonces, ¿cómo funciona Orienta y qué tengo que hacer si quiero entrar en contacto con Orienta? Tanto porque es víctima de un presunto delito de odio, como por necesito acompañamiento psicológico, porque no... mira, es que a mí me han dicho que esto es lo de hombre y mujer, pero es que yo... me siento más bien una persona que fluye entre los dos géneros preestablecidos. Oye, yo es que desde hace tiempo me he dado cuenta de que no estoy a gusto con mi cuerpo. Más, oye, mi hijo me ha dicho que es una persona trans. Ay, perdona, no hijo, hija. Es que no sé muy bien, que no estoy bien y no sé cómo llevarlo. También, tan sencillo como llamar al 910-1015, ¿vale? Saldrá una voz que dirá, si queréis contactar con Orienta Alicante, pulse 1, Orienta Castellón, pulse 2, Orienta Valencia, pulse 3. Si sois de Gandía, pulsáis 3. Esto me están escuchando que hablo así. Pulsáis 3, muy bien. Aunque bueno, la verdad es que es cierto que desde Orienta nos han llegado a llamar personas de Francia, de Sudán, en inglés escribiendo. Yo no sé cómo hemos llegado hasta Sudán y más sitios del mundo. Bien, guay, pero no, la verdad que no me lo explico, me parece muy bien, ¿eh? Pero bueno, hacemos un poco lo que podemos. Yo en particular, entonces, me ocupo, bueno, entre otras cosas, lo que más interesa en esta mesa el día de hoy es de la atención a personas víctimas de violencia. Lo digo en violencia en general, incluyendo violencia sexual, violencia intragénero, que existe, y personas víctimas de delitos de odio por LGBTfobia y serofobia, que también existe la serofobia. ¿Vale? ¿Cómo funcionamos en Orienta en estos casos y cómo trabajamos? Digamos que nos basamos en un par de pilares, ¿no? El primero ya os lo he comentado, y es que en Orienta estamos al lado de las personas.
literalmente de la mano, eso hace falta. Y a veces es literal, de la mano. Para informarles y asesorarles todo lo que podamos, ¿vale? Desde Orienta nunca se va, evidentemente, igual sobra decir esto, pero nunca está de más que sobre información, ¿no? Siempre mejor que sobra que falta. En Orienta no obligamos a hacer nada. Desde luego apostamos a la denuncia, faltaría más, es lo primordial, pero hay mucho miedo, muchas veces, frente a la denuncia, en particular para personas víctimas de violencia intragénero o personas víctimas de delito de odio en las cuales hay cierta vinculación emocional entre la persona víctima y la persona agresora. De lo mismo, si me agrede un desconocido o un compi de curro, a si lo hace, no sé, mi madre, por ejemplo, ¿no? Ahí ya estamos luchando con el tópico, la familia siempre quiere lo mejor para ti y nadie te va a caer como X. Otro tópico creo con el que igual hay que romper, ¿no? Porque hablamos antes de lo difícil que es individual un delito de odio como persona víctima, y también haré algún ejemplo, más aún cuando la persona que me agrede, una persona, la sociedad dice que esa persona me ama, ¿no? Vale. Pero vamos a estar abiertos a posibilidades, ¿vale? En Orienta, realmente cuando la persona llama denunciando una violencia, sea la que sea, nuestro personal de información y apoyo, ¿vale? dará de alta a la persona usuaria, se firmará una ley de un consentimiento, ¿vale? Y, muy importante, por teléfono no se pide ninguna información, ¿vale? Sabemos o sea, si ya de por sí nos cuesta repetir una cosa 1000 veces, pero además tenemos que repetir un suceso que a priori, hombre, muy agradable no es, pues vamos a intentar evitar. Sobre todo por teléfono, ¿no? Pues, sin ese cariño, sin ese contacto físico, sin esas miradas, sin esa... En fin. Acto seguido se le da una cita realmente de urgencia, ¿vale? Tenemos un calendario que a cada profesional tenemos X horas al día sin citas para atender urgencia, ¿vale? Porque evidentemente las citas que atendemos por personas víctimas de violencia federal se suele atender también de urgencia el mismo día al poder ser, ¿vale? La primera atención la realizo yo, ¿vale? Se realiza siempre desde el área social, se hace una primera detección de necesidades y una valoración un poco de referencia emocional. Todos estos palabrejos, se escucha a la persona, ¿vale? Y se le hace sentir acogida, se le hace sentir que aquí nadie va a cuestionar lo que le ha ocurrido. Nadie le va a cuestionar si es que había tocado la pierna primero o si había mirado con lujuria a los ojos del agresor o si sabía yo qué sé, cada vez se inventan cosas diferentes. En función de eso, digamos, de esta detección de necesidades, de ver cómo está la persona, de hacerla sentir bien, hay siempre una persona profesional del área de psicología y legal preparada. Es verdad que la primera atención que se realiza desde social, yo en este caso, pero mismo, en Orienta trabajamos siempre, somos un equipo multidisciplinar, trabajamos siempre estamos siempre juntos. Entonces, si es necesario, si la persona quiere información sobre medidas legales que se pueden tomar, ¿vale? Pues entra mi compañera del área jurídica y si yo veo, o si vemos que la persona, pues igualmente de poder hablar de esos temas, necesita cierta tranquilidad, relajarse y desahogarse y sentirse un poco mejor consigo misma, pues entrará una compañera del área psicológica, ¿vale? Esta es una primera atención. Evidentemente la atención de Orienta no termina ahí, ¿vale? Me gusta y nos gusta decir, bueno, me gusta decir porque es real, que Orienta empieza en calle Paco Sanz 1, pero no cabe en calle Paco Sanz 1. Orienta empieza ahí y acaba, pues, donde sea necesario. Me explico. En caso de persona víctima de delito de odio, no es raro, ni mucho menos, que la persona sienta cierto temor a la hora de ir a la fiscalía a denunciar. Porque igual se cree que lo de ir a fiscalía es como en las películas, que tienes que va. Ojalá todos los trámites fueran así de fáciles, rápidos y sencillos, ¿no? Para la persona pues, no se siente incómoda. Desde luego, desde ahorita, acompañamos a la persona, nos trasladamos. Lo mismo, pues, para ir a juzgados, eso ya es algo un poco más complicado. Lo mismo, y lo que más me gusta, ir al registro civil, pelearme con la funcionaria, colocarme de nombre.
que me piden siempre el informe de disforia de género. No para la cosa, mira que se ha trabajado, pero puesto todavía. Pues también nos desplazamos hasta donde haga falta. A Gandía también, desde luego. Justo una compañera mía, trabajadora social, es de Xeraco y ve en Xeraco, así que le viene fenomenal. Hacer acompañamientos y trasladarse a Gandía. Y dicho esto, no sé cómo fue de tiempo, si me queda un poquillo más. Un poquillo más. Vale, pues hablar un poco de buenas prácticas o de cositas que hemos ido viendo y que nos están sirviendo en este último año. Una primera que tengo aquí apuntada, la primera ya os la he adelantado y es un poco la coordinación que estamos teniendo en el último año con Guardia Civil, en particular con el grupo REDO y con Policía Nacional. La verdad sí que estoy muy contento y en parte orgulloso de poder decir esto. Más de una ocasión, no solo a las personas acuden a Orienta diciendo que se les ha indicado desde Policía Local, Nacional, Guardia Civil, acudido Orienta, sino que, bueno, pues tenemos contacto directo, yo en particular, con agentes y me llaman para informarme de algo que ha ocurrido y que me va a llegar una persona y que me piden reuniones periódicas para coordinarnos y para trabajar a una. Esto creo que es un logro que, bueno, doy fe que hasta hace un año esto o no existía o no era tan fuerte, o yo no lo he visto. Es algo que se ha ido consiguiendo también gracias a las formaciones que se imparten, en este caso también desde el AMDA, y no desde Orienta como tal, y está siendo muy, muy útil. Creo que también hace sentir a las personas víctimas acogidas y un poco a ver si se consigue desmitificar. ¿Sí? ¿Para qué soy química. Llevo aquí 9 años, pero soy un poco química. La imagen de que con policía malo, ¿no? Vamos un poco, eso se está, en algunos casos se está consiguiendo, estoy muy contento de ello, perdón. Otro tema que cuesta mucho, ¿no? El darse cuenta de que soy una persona víctima de delitos de odio. Voy a repetir una frase que me la han dicho no sé cuántas veces, sobre todo personas de menos de 30 años, ¿vale? Me acuden a Orienta porque víctima de delito de odio físico. Me pregunto qué tal, cómo se encuentra. Bueno, a ver, es que, a ver, antes lo normal, antes bueno, me insultaban, me empujaban, no normal. Pero ahora ya, ¿cómo que normal? ¿Qué estamos normalizando? O sea, hemos llegado, y esto lo he escuchado no una vez, no 2, no 10, más. Y creo que todas las veces personas menores de 30 años. Estamos normalizando a la palabra maravillosa de normal, ¿no? Me encanta esa palabra. Normalizando no solo insultos, pero empujones. Yo creo que no. Es que esto hay que darse cuenta, ¿no? Y parte del trabajo lo hacemos y se hace desde las asociaciones y también gracias a momentos como este, que ahí me resulta dar las gracias, ¿no? Y otra cosa más, claro, lo de la LGBTfobia interesa a la gente del colectivo, ¿no? Pues no, la LGBTfobia es un problema social, porque afecta a personas de todo tipo, no solamente a LGBTI, ¿vale? No es la primera vez que se atiende, en este caso, a una persona cis hetero, blanca, occidental. ¿Por qué? Bueno, porque igual su expresión de género no es heteronormativa. Igual, fíjate tú, qué tonto y qué raro esta persona, igual se pinta un poquillo el ojo, una raya, suficiente. No, pero me voy, más aún, me lleva unos calcetines rosa. Locura máxima. ¿Cómo se te ocurre a ti, hombre cis hetero, llevar calcetines rosas? Está loco. Entonces eres un maricón, entonces te grito, maricón, te acoso, te pego. La LGBTfobia y la xenofobia es un problema social de todo el mundo. Y hablando de la LGBTfobia hacia mujeres cis, no hetero, pues no creo que nos voy a sorprender, igual sí, no sé. Si os cuento que muchas veces el hombre blanco cis hetero que ha realizado, que ha acosado físicamente o verbalmente a una mujer, por ejemplo, cis lesbiana, estoy inventando, ¿vale? Pues además de realizar insultos homófobos,
Pues a que no os sorprende si os digo que muchos insultos eran machistas. Si te dejaras el pelo más largo, dejas serías más guapa y más femenina. Ay, pues... Es que a ver, tú que eres mujer, déjamelo hacer a mí. Junto con insultos por ser una persona lesbiana, en este caso, ¿vale? Son pequeños ejemplos, sin detalles, evidentemente, de casos que se han atendido, de casos reales. Es por esto que nunca me canso de repetir que, no, bueno, que esto interesa al maricón, ¿no? Interesa a la bollera. No, esto interesa a la gente. Eso nos interesa como sociedad civil democrática, en la que creo que vivimos, ¿no? Y en la que se está luchando. Así que frente al odio denuncia, frente al odio contacta con Orienta, frente al odio cuenta con los servicios que hay a tu disposición. Interesante también, sería interesante ver si Orienta también, en el caso de intentar tener a lo mejor alguna sede física fuera de las capitales, porque a veces sí que no hemos notado nosotros, ¿no? A lo mejor, sobre todo dentro de las comarcas centrales, ¿no? Que faltaría también un poco como tener puntos de referencia en la, pues, podría ser por Xàtiva, Alcoi, Gandía, o por el norte, pues alguna ciudad a los alrededores de Castellón o Elche o algo, por ahí sí también no podemos. Pero bueno, pero aún así... Desde Orienta sí que atendemos a todos los municipios de la provincia y desde luego, que repito, es cierto que algunos municipios están más alejados de la capital, pero nos desplazamos en más. Mira, tú eres el máster, sí, por esto. Realizamos también atención por videollamada, por llamada telefónica, intentamos un poco facilitar lo más posible el encuentro entre Orienta y la persona atendida. ¿Se puede hacer una pregunta? Claro. Estoy yo como... sí. Yo tengo un problema con Orienta. Porque se está hablando mucho de la LGTBI-fobia, pero el tema de la xenofobia y de la gente afectada como yo, que sufrimos el doble de discriminación por ser gay o por ser afectado, da igual, de VIH o de una identidad sexual, cuando llegamos a Orienta para asesorarnos, me quedo a cuadros. Eso era Alicante, con delitos de xenofobia de otras asociaciones, con esto del COVID, con los aumentos hacia las personas que estamos afectadas, nos han apuntado. Un cartel en la portada de un dentista no ha venido, y es un poco lamentable la xenofobia que se está creando entre el mismo ambiente de los colectivos LGTBI, porque decirme a mí, una persona de un colectivo, que si yo tengo VIH-Sida, lo dice porque es como si yo tuviera cáncer. Digo, no, porque es un delito decirlo. Si yo no quiero decirlo, diré. Y si no lo quiero decir, mi privacidad. Y son todo lo que respeto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que... ¿Tu nombre, perdona? Paco. Paco. Es muy fácil, siempre hace comentarios positivos, algo un poco más complicado es por una crítica. Hay que desde aquí darte la clase también por la valentía, ¿no? Porque me repito, es muy fácil decir soy lo mejor y algo más complejo por una crítica. No tengo información, evidentemente, sobre Orienta Alicante y tu caso en Pero si yo llevo un servicio, que es el servicio del Observatorio contra la Homofobia, deberán estar especializados también en delitos de la xenofobia. Sí, estoy de acuerdo contigo, me repito, no tengo acceso ahora mismo, no tengo contacto ahora mismo con mis compañeros de Alicante, pues estaré también con mi coordinador de servicio, perdón. Desde luego, sí comentar que, y no es una excusa, ni mucho menos, ¿vale? Que los profesionales y las profesionales seamos de la entidad que seamos, no lo sabemos todo. Y es por eso también... Pero si estáis dentro... Perdón, es por eso también que hay una formación constante, ¿vale? Yo siento muchísimo, aunque no me compita, la mala experiencia que has tenido. Espero que se pueda poner remedio. Entiendo el cabreo, el cansancio, en parte la desilusión, en cierto sentido. Ahora mismo no puedo ayudarte, pero haré lo que pueda de verdad para que... Claro, porque nos forméis, igual que me he formado yo
porque llevo muchos años y estoy colaborando con muchos colectivos y esto me parece, pero no sé lo que pasa aquí en Alicante. Y no vengo de aquí, voy a hacer una cooperativa porque he vivido como 15 años en Navarra y la diferencia de Navarra aquí, bueno, También va más allá de lo que sería Orienta, ¿no? Y de las asociaciones LGTBI, ¿no? También necesitamos también que desde el sistema sanitario, en el tema del VIH, sí que la misma una serie de etiquetas, sobre todo en el tema de luchar contra el estigma, porque nosotros hemos tenido varios casos de personas que han tenido problemas con su médico de cabecera porque no sabía muy bien cómo abordar el tema. También hemos tenido algunos casos donde no han podido acceder a la medicación en el hospital de Gandía y hemos tenido también que, bueno, yo llamar un poco y dar un poco por lo que es una especialidad mía para poder solucionar esto. Pero bueno, yo creo que es un tema que va más allá de lo que sería este servicio, ¿no? Sino sobre todo también de intentar a lo mejor desde el ámbito sanitario, social y de asociaciones, ¿no? Buscar como un pacto común, sobre todo en el tema de la lucha contra el VIH, porque hace bastante falta, ¿no? Y sobre todo en el tema de luchar contra la estigmatización. Y vamos a ver si poco a poco vamos con el siguiente. Y ahora pues le quería dar paso ya a Dolors Jimeno para que explique un poco desde la Diputación y las accions de Terme y sobre todo también quina importància que tindre els diferents pobles i municipis, no? En la lluita contra els delictes d'odi.